En este video vamos a trabajar lo que tiene que ver con las pruebas unitarias automáticas en el lenguaje Java. Entonces vamos primero a hacer un proceso de contextualización acerca de las pruebas unitarias en este lenguaje de programación. Lo que vamos a revisar son unas generalidades como definiciones, características, una visión conceptual, aspectos a tener en cuenta, lo que tiene que ver con aserciones y un ejemplo práctico. Entonces, nos indica que las pruebas unitarias lo que hacen es probar la funcionalidad de los métodos de las clases que están en la lógica del negocio. Esta es una tarea que debe ser realizada por el programador. Las pruebas unitarias tienen la característica que es el programador el que está desarrollando, el que está implementando las clases, el encargado de probar su código. Es una forma de asegurarse de que la lógica de la clase está cumpliendo con lo que se ha especificado. Existen dos tipos de pruebas unitarias. Normalmente existen pruebas manuales, que es cuando se crea una clase de aplicación, se instancian las clases y se envían mensajes a los objetos. Es decir, se llaman los métodos y entonces uno lo que hace es revisar si los resultados son los esperados. Esa es una forma de realizar pruebas, en este caso son manuales. Las pruebas automáticas, por su parte, pues se basan en un framework o en una librería para realizar el proceso de las pruebas unitarias. En este caso y en este taller vamos a utilizar JUnit. ¿Qué características tienen las pruebas? Dice que permite probar el código a medida que se va escribiendo. Entonces, como había indicado con anterioridad, es el programador el que se encarga de ir probando cada clase de la lógica del negocio. Dice, el encargado de ejecutar las pruebas y verificar que los resultados sean los esperados es un programa. Esto sería en el caso de las pruebas automáticas, el cual trabaja sobre un escenario y casos de prueba. Ya más adelante miraremos a qué hace referencia los escenarios y los casos de prueba. Si todas las clases y los métodos cumplen con su contrato, el programa debería funcionar en forma adecuada. Entonces, lo que intentan las pruebas unitarias es encontrar errores de lógica, digamos como en un tiempo temprano. Es más costoso si esos errores se presentan, por ejemplo, cuando ya el software está en producción. Entonces, en ese momento sería muy costoso llegar a arreglar un problema de esos. En cambio, si a medida que el programador va desarrollando sus clases, va implementando sus clases, las va probando la funcionalidad a través de las pruebas unitarias, pues al final estará seguro de que la lógica es la correcta, de que la funcionalidad de la clase es la correcta. Además, si algo falla, pues entonces al correr las pruebas, si falló digamos un caso de prueba, pues uno sabe a dónde ir a corregir el problema. ¿Qué aspectos se deben tener en cuenta? Dice, la idea es que se prueban las clases de la lógica del negocio. Entonces, por cada clase de la lógica del negocio se debe implementar una clase de pruebas. Esa clase de pruebas debe mantener una asociación con la clase que se quiere probar. Es decir, pues allá se debe crear una instancia, un objeto de la clase a probar para poder llamar los métodos que se quieren probar. En la clase de pruebas se implementan dos tipos de métodos. Entonces tenemos los escenarios, que son los encargados de inicializar los objetos. Entonces un escenario es, digamos, un objeto con unos valores que el programador, digamos, ha indicado y que debe saber con antelación, con anterioridad, que al tener esos valores los objetos, pues debe retornar determinados datos. Para cada escenario se debe escribir un método y debe cumplir siempre con el invariante de la clase. El invariante de la clase lo que hace es asegurarnos que la clase en todo momento está en un estado consistente, pero pues no es un tema de este video, entonces lo podrían investigar por su parte. La idea es que los escenarios que se construyan representen todas las situaciones posibles en las que se pueden encontrar los objetos del dominio del problema. Por ejemplo, si estamos en un sistema de facturación, entonces probar cuando la factura tiene determinados valores o determinada fecha o que si no se ha cancelado o que no tiene productos. Bueno, en sí es
mirar todos los escenarios posibles en los que se pueden encontrar los objetos del dominio del problema. Dice que los casos de prueba se asocian a cada uno de los métodos de la clase que se quiere probar. Entonces, normalmente los métodos que retornen algún valor son los que debemos probar, sobre todo los métodos de comportamiento. Tenemos de clases de métodos, tenemos lo que son los constructores, los métodos de interfaz, es decir, los get and set, y los métodos de comportamiento, que son los que en realidad, digamos, tienen la funcionalidad de las clases, los que hacen algo dentro de la clase. Dice, tanto el escenario como los valores de los parámetros deben cumplir con las precondiciones del método que se quiere probar. La precondición indica es que antes de llamar al método, pues debe cumplirse determinada condición o determinado valor. Por ejemplo, que el método reciba solo valores positivos. Entonces, esa condición se debe cumplir antes de llamar al método, pero es el programador el encargado, digamos, de cumplir esas condiciones, porque esas pruebas, el código de prueba lo escribe el programador y lo prueba pues a través de un framework. Las pruebas se construyen en forma incremental. Por decir algo, si vamos a mostrar un listado de los estudiantes, pues es necesario que con anterioridad se haya creado el escenario donde se insertan los estudiantes, digamos, donde se agregan los objetos que se quieren probar o a los objetos de la clase que se quieren probar. Las pruebas unitarias que se realizan a través de un framework, como en este caso JUnit, pues se basan en una serie de aserciones. Entonces, acá lo que nos está indicando es que las aserciones son expresiones que validan el cumplimiento de una condición lógica. En pruebas unitarias, para que un caso de prueba sea satisfactorio, se debe cumplir con la aserción, en caso contrario se considera que la prueba ha fallado. Entonces, la aserción siempre debe ser verdadera para que la prueba sea satisfactoria. En caso de que el resultado de la ejecución de la aserción sea falso, pues se indicaría que la prueba ha fallado. Hay varios tipos de aserciones dependiendo de los métodos, digamos, de lo que me retorna el método. Entonces, si el método me retorna, por ejemplo, una cadena de caracteres, entonces debo usar la aserción AserEquals, que valida la igualdad de dos valores. Entonces, normalmente el AserEquals tiene dos parámetros. Uno sería el valor esperado y el otro parámetro sería pues lo que me está retornando el método. Lo que hace la aserción es comparar digamos, el contenido de los dos parámetros, y si son iguales, pues la aserción es verdadera, por lo tanto la prueba es satisfactoria. Pero si no son iguales, pues entonces la aserción es falsa, por lo tanto la prueba ha fallado. Para el caso de métodos que retornan un valor booleano, pues si uno sabe que al llamar el método, por decir algo, voy a buscar el estudiante con determinado código, y en el escenario uno ha insertado el estudiante con ese código, pues sabe que el estudiante existe, entonces al buscarlo me debe retornar un true, entonces la prueba la haré con AserTrue. Esta aserción tiene un solo parámetro, que sería pues la llamada al método que retorna el valor correspondiente. Ahora, si lo que retorna es un false, pues se debe realizar la prueba con un AserFalse. Para este caso, por decir algo, el estudiante sabe uno que no existe, entonces lo que hago es probar con el AserFalse. En el caso de métodos que retornan objetos, por ejemplo, el de búsqueda, pero esta vez no retorna true o false, si existe o no existe, sino me retorna es el objeto si existe y null si no existe. Entonces, si el objeto no existe, el programador en su escenario sabe que determinado objeto no existe, entonces la aserción para probar el método de búsqueda debe ser con AserNull. O sea, él retorna un null porque no existe. Pero si existe, entonces lo que se debe utilizar es el AserNotNull. Existen además otras aserciones, pues ya depende de los casos que se quieran probar, y pues obviamente en la documentación del lenguaje encontrarán las demás aserciones. Vamos a realizar un ejemplo, entonces lo vamos a basar en una clase cuenta, la cual tiene el número de la cuenta, la fecha de la cuenta, digamos de apertura de la cuenta de tipo calendar, el saldo de la cuenta, un saldo mínimo,
un contador de retiros, un contador de consignaciones. ¿Qué métodos tenemos? Entonces el constructor que recibe el número de la cuenta, la fecha y el saldo de la cuenta. Los otros atributos, en el caso del saldo mínimo, es un atributo que es estático, que su valor se va a definir en el constructor y que va a ser el mismo todos los objetos o instancias de la clase, porque un atributo estático es una forma de definir una variable de clase, a diferencia de los demás que son las variables de instancia. Y lo que tiene que ver con el contador de retiros y el contador de consignaciones, pues son atributos que se van modificando a medida que se va realizando consignaciones y se van realizando retiros. Tenemos los métodos de interfaz, los set, los get, métodos de comportamiento como consignar, que recibe el valor a consignar, pues en este caso se ha diseñado para que no retorne nada, porque pues normalmente cuando se consigna un valor, pues los bancos, ellos todo lo que se consigne lo van a aceptar, no va a haber ningún problema que diga, no, es que no se pudo, entonces se retorna falso porque no se pudo realizar la consignación. Eh, en el caso de los retiros, recibe el valor y retorna boolean para indicar si se pudo o no realizar el retiro. En este caso es importante tener en cuenta que el valor a retirar pues debe ser menor al saldo menos el saldo mínimo. Otro comportamiento que se tiene con la clase sería el poder hacer transferencias de una cuenta a otra. Entonces el método recibe una instancia de cuenta, que en este caso sería la cuenta destino hacia la cual se va a hacer la transferencia, y el valor que sería el de la transferencia. En este caso lo que habría que hacer en la transferencia es un retiro de la cuenta origen, que sería el contexto de la misma cuenta, es decir, cuando estemos en el código sería el dis, y el parámetro, en este caso el primer argumento, haría referencia a la cuenta destino. Entonces es hacer un retiro de la cuenta origen y hacer una consignación a la cuenta destino. De igual manera va a retornar un valor booleano, en caso de que pueda realizar la transferencia retornará true, o si no se puede retornará un false. El método que me retorna la edad indica la edad en años de la cuenta. Y el método toString, que me permite saber o conocer los valores de los atributos de la clase. Para poder realizar la parte del componente práctico, entonces me estoy basando en un sistema operativo Mac OS Catalina 10.15.4. Se va a hacer la demostración para 3 editores. La versión de Java, pues la versión mínima es un JDK 1.8. En otros casos se utilizará pues una versión más actual, pues eso no tiene incidencia en los resultados. Los editores en los cuales se va a hacer la demostración es en Intel IDEA, la versión es Ultimate 2019.3, en Apache NetBeans 11.3 y Eclipse IDE 2020.03. Entonces son las últimas versiones a la fecha de estos editores. Entonces ya tengo preparada, digamos, el código de la clase, porque lo importante en este momento es el código de las pruebas y el proceso para poder realizar las pruebas. Entonces vamos a iniciar con Eclipse. Entonces, en este caso, pues he definido la clase, los atributos privados, el número de tipo string, date de tipo calendar, el saldo de un doble, y el saldo mínimo es un atributo que es estático, es una variable de clase. Los contadores, entonces el contador de retiros y el contador de consignaciones. En el constructor, pues recibo los valores, los asigno, inicializo, digamos, los contadores en cero, y el saldo mínimo lo establezco en 50.000 pesos para todas las cuentas. Ahora, ustedes observarán que está, digamos, un guión al piso para el caso de la definición de los 50.000. Lo puedo hacer así, internamente lo representa en forma sin ese guión, que obviamente eso haría un error de sintaxis, pero esto es a partir de la versión 7 de Java, lo cual permite usar en los valores numéricos solamente como una forma de entender o de escribir de forma más clara las cantidades numéricas. Tenemos la implementación de los métodos de interfaz,
En el caso de la consignación, simplemente recibo el valor, establezco el residuo, que es obtener el residuo actual, y sumarle el valor del parámetro que viene acá en el método de consignar, incrementar el contador de consignación. Claro, observemos que aquí hay un error de lógica, quisiera dejarlo ahí a propósito para que después, digamos, las pruebas hayan fallado y venir a encontrar el error. Fijémonos que aquí debía haber incrementado el contador de consignaciones y estoy incrementando es el de los retiros, pero entonces dejémoslo ahí para que podamos apreciar el error. Y en el caso de los retiros, pues recibo el valor y hay una expresión lógica que valida que si ese valor es menor o igual al residuo, al saldo, digamos, de la cuenta menos el saldo mínimo. Entonces, si es cierto, pues lo que hago es cambiar el residuo, que es tome el residuo actual, réstele el valor del retiro e incremente el contador de retiros. Retorne true indicando de que se pudo realizar el retiro en forma pertinente. En caso contrario, pues no se pudo realizar el retiro, entonces va a retornar false. En el caso de la transferencia, entonces lo que hacemos es una expresión lógica indicando que si puedo hacer un retiro a mi cuenta actual, o sea, al DIS, indica que hay saldo. Entonces, si puedo hacer el retiro, lo que hago es a la cuenta de destino consignarle el valor que viene. Entonces, en la expresión lógica acá estoy haciendo el retiro. Y acá estoy haciendo la consignación a la otra cuenta. Entonces, si la expresión lógica es verdadera, simplemente retorno true porque se pudo hacer la transferencia. Y si no, retornaría false. Para el caso de calcular la edad de la cuenta, pues lo que hago es obtener la fecha actual en DayNow con el método getInstance de la clase calendar. Calendar es una clase abstracta. El método getInstance me permite obtener la fecha y hora actual del sistema. Y entonces voy a obtener el año actual, el mes actual y el día actual. Para eso se utiliza el método get de la fecha actual y con unas constantes de la misma clase calendar se obtienen los datos correspondientes. Entonces, en el caso del año actual, entonces sería con fecha actual.get calendar.year, calendar.month para el mes actual y calendar.dayofmonth para el día del mes. De igual manera obtengo el año, el mes y el día de la fecha de apertura de la cuenta. Y lo que hago es pues simplemente una operación de subtracción de la fecha actual menos la fecha de la cuenta. Pero entonces, ¿qué pasa si digamos, el mes de la cuenta es menor o el mes de la cuenta en este caso es mayor que el mes actual? Esto indicaría que todavía no se ha cumplido el año, por lo tanto debo restar 1 a los años. De igual manera, cuando el mes de la cuenta y el mes de la fecha actual es igual y el día de la cuenta es mayor que el día actual, pues sucede lo mismo. Es por decir algo que se abrió una cuenta el 25 de junio del año pasado y estamos todavía abril. No, más bien, se abrió el 25 de junio del año pasado y en el presente año estamos en junio, pero a 10 de junio, entonces todavía no se ha completado el año. Por eso hay que restar 1 al año. Y pues estoy retornando un valor de tipo byte, es decir, el máximo valor que podría tener entero sería 127, creo que es suficiente. Entonces retorno pues los años de la cuenta. Y este es un método toString. Ahora, ¿cómo construir las pruebas? Por ejemplo, en este caso, en Eclipse. Entonces, es recomendable crear un source folder o una carpeta que no tenga que ver, digamos, con lo que es acá la lógica de la clase o la lógica del negocio de nuestro proyecto, sino que sea independiente. Entonces, lo que vamos a hacer es acá un clic derecho en el proyecto
y le vamos a decir que quiero crear un new source folder. Y vamos a darle, digamos, un nombre, vamos a llamarlo src, o más bien, test src. Entonces, en ese caso me ha creado, digamos, un new source folder que queda por fuera de las clases de la lógica y de otros posibles paquetes. A nivel del proyecto, pues allá, digamos, en el file system del archivo, pues él crea la carpeta correspondiente test y dentro de test crea una carpeta src. Entonces, normalmente acá deberíamos de crear las clases de las pruebas, digamos, teniendo la misma estructura de los paquetes de acá, es decir, debería tener un paquete model y dentro de ese paquete crear las clases de pruebas. En este caso voy a probar solo una clase. Entonces, para crear la clase, vamos a decir que es un JUnit Test Case. Y me indica el nombre, me está solicitando el nombre. La norma nos indica que debe ser el mismo nombre de la clase que quiero probar y colocarle el sufijo test. Vamos a dejar los valores por defecto. Vamos a finalizar. Y acá entonces me dice que, pues que digamos en este caso, la librería o el framework de JUnit no existe. Entonces, ¿qué quiero hacer? Que por ahora nada, o que abra, digamos, como un cuadro de diálogo para poder especificar la ruta a la librería, o simplemente que realice la siguiente acción, que es lo que vamos a dejar por defecto. Él lo que hace es crearme o traerme la librería, como hacer digamos, agregar la librería aquí al proyecto. Ustedes observan acá que se agregaron las librerías de las pruebas. Y observemos que me creó la clase accountTest y hace unos import de unas clases que se necesitan para realizar las pruebas. Entonces, voy a borrar el código que me generó, voy a crear la clase o la referencia a la clase que quiero probar. Entonces, de account, y vamos a crear un escenario. Entonces, el escenario puede ser privado. Si hay varios escenarios, los puedo identificar como 1, 2, 3 y así sucesivamente. En este caso vamos a tener solo un escenario, que es donde vamos a crear, digamos, como nuestros objetos con sus respectivos valores. Vamos a tener dos cuentas. Vamos a tener cuenta 1 y vamos a tener cuenta 2. Entonces vamos a instanciar nuestras cuentas. Entonces la cuenta 1, para la fecha, calendar habíamos dicho que es una clase abstracta, entonces no puedo crear instancias de calendar porque es una clase abstracta, pero sí puedo crear instancias de las clases extendidas o las clases que heredan de calendar, como en el caso de Gregorian Calendar. Entonces, esta es una clase que me permite crear un objeto calendar en el cual recibe el año, entonces digamos 2010, digamos que para el mes, entonces voy a usar las constantes de la misma clase calendar. Entonces vamos a decir que agosto, y el día entonces el 25 de agosto. Ese sería el segundo parámetro, y en el tercer parámetro va el saldo de la cuenta. Entonces digamos que esta cuenta es de 500.000 pesos. Pues lo mismo, utilizo el raya al piso para poder entender mejor los valores. Acá pues me está dando un error, entonces decimos que importe Gregorian Calendar y pues ya no tengo errores de sintaxis.
De igual manera vamos a crear nuestra cuenta número 2. Hoy es 11 de abril, entonces vamos a decir que es de hace 5 años, ¿sí? 2015, que el mes es punto abril, pero que es, digamos, el 30 de abril. Es decir, que todavía no ha cumplido los 5 años, sino que debería tener 4 años nuestra cuenta. Esto con el objetivo de probar nuestro método de calcular la edad. Y esta va a tener, digamos, un saldo de 780.000 pesos. Entonces, ese es mi escenario. ¿Qué casos o qué métodos voy a probar? Por ejemplo, pues el de consignar, sabemos que siempre es más, el de consignar no lo podemos probar porque no retorna ningún valor, entonces no puedo hacer ninguna aserción. Pero sí podemos, digamos, el de retirar. Entonces, para cada caso de prueba se coloca esta anotación. Los casos de prueba son métodos públicos, deben ser públicos, y se debería utilizar, digamos, como la siguiente normatividad para los métodos. Entonces, test y el nombre del método a probar. Entonces, en este caso, es el método de retirar. Acá en nuestro caso de prueba, entonces, llamo el escenario y, digamos, la clase número 1, que tiene un saldo de 500.000 pesos, vamos a retirar, por ejemplo, 200.000. Recuerden que el saldo mínimo está en 50.000. Entonces, lo que hacemos es, sabemos que los 200.000 pesos que voy a retirar, entonces los puede retirar, entonces debería retornarme true. Entonces hacemos una aserción con aser true de la cuenta 1 punto el método de retiro, y entonces le voy a enviar 200.000 pesos para retirar. Bueno, acá me está indicando un error. Dice que no es aplicable a un argumento entero porque es un doble. Pues entonces lo que haría sería colocarle un punto cero ahí, a ver. ¿No? Entonces vamos a revisar aquí en la clase el método. Ya, es que el método se llama withdraw. Ese es el inconveniente. Entonces, withdraw 200.000 pesos. Dice que es indefinido, entonces lo que va a hacer es un autocompletar para que no tengamos ese inconveniente. Punto withdraw y 200.000 pesos. Entonces, bueno, ya no tenemos errores. Entonces, en este caso, si para correr nuestras pruebas, acá decimos que run as junit test, eso fue con el clic derecho. Entonces, indica que la prueba fue satisfactoria. Ahora, para probar el saldo, entonces sería una hacer equals. Sabemos que si la cuenta 1 tiene 500.000 pesos, retiramos 200, el saldo debería estar en 300. Entonces voy a hacer una hacer equals. Entonces en este caso hay dos parámetros, el valor esperado. ¿Cuánto espero? 300.000, ¿cierto? Bueno, sigamos usando de esta manera. Y digamos el valor actual sería de la cuenta 1, punto, tráigame el saldo.
Ahora, ejecutamos las pruebas, siguen siendo satisfactorias, es decir, que está restando bien el saldo cuando se hacen retiros. Digamos, nos quedan 300.000 con un saldo con un saldo mínimo de 50.000, o sea, podría retirar hasta 250.000 pesos. Miremos a ver si eso es cierto. Entonces, repito esta aserción. Entonces vamos a retirar los 250. La prueba debería ser satisfactoria. Efectivamente es satisfactoria. A partir de ahí no puedo retirar nada, ¿sí? Entonces, por decir algo, si hago un assert true y voy a retirar así sea un pesito, no debería permitir. Observen que estoy haciendo un assert true. Esta prueba debe fallar. Y efectivamente me dice que falló. Y aquí abajo me dice que esperaba true, pero que fue falso. Ahora, esto indica que toda la prueba falló, pero en realidad fue esta línea. Si hubiesen más líneas de aquí para abajo no se ejecutarían. O sea, lo que hace es que cuando falla la prueba ignora el resto de líneas ahí hacia abajo. Esta prueba, para que sea satisfactoria, pues debemos de hacerles con hacer false, porque sabemos que él va a retornar false porque eh, no puede hacer el retiro. Entonces, ahora la prueba ya es satisfactoria. Ahora, en cuánto estaría, digamos, el contador de consignaciones y el contador de retiros? Pues no he hecho consignaciones, ¿sí? El método consig no me está retornando nada, pero sí podría probar el contador de consignaciones, que recuerden que allá hay un error de lógica. Entonces, o hagamos más bien otro caso de prueba para hacerlo de las consignaciones. ¿Listo? Esta prueba podemos dejarla hasta ahí. Ahora uno diría, pero el otro objeto también habría que probarlo. Pues como son instancias de la misma clase, yo podría estar seguro de que si para esto funcionó, para el otro debería funcionar. Sin embargo, pues bien se podrían hacer pruebas para el otro objeto. Pero en este caso, pues vamos a continuar con un caso de prueba para el caso de las consignaciones. Entonces, vamos a hacer un test consig. Invocamos el escenario y pues vamos ahora a utilizar nuestro objeto número 2 o nuestra cuenta número 2. Entonces vamos a decir que account 2, pero hagamos una aserción. Bueno, la consignación no me retorna nada, entonces no puedo hacer aserción. Entonces tengo que hacerlo así, y que voy a consignar, digamos, la cuenta 2 está en 780. Si yo le consigno 120.000 pesos, pues el saldo ahora estará en 900.000 pesos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un assert equals. El valor esperado es 900.000. El valor actual sería la cuenta 2. Punto, tráigame el saldo. Ejecutamos nuestras pruebas y son satisfactorias. Ahora, en este caso, el programador sabe que el contador de consignaciones debería estar en 1, porque se hizo una consignación. Por lo tanto, digamos, si yo hago acá, voy a hacer la aserción acá, el assert equals, digo, espero 1 de la cuenta 2, punto, tráigame consignments. Vamos a mirar el resultado de la ejecución. Entonces, fíjense que me dice cuántas pruebas se corrieron, 2 de 2. Errores no hay, fallos hay una. Entonces, hay dos pruebas, la una fue satisfactoria, test withdraws es satisfactoria, pero test consig es una prueba que falló. Fíjense que anteriormente habíamos probado que el saldo estaba en 900, pero dice, pero eso estaba bien, pero recuerden que cuando hay un fallo, ignora el código de ahí para abajo, entonces no ejecuta, esta línea no la ejecuta, sino que ahí, pues, es como si lanzase una excepción, interrumpiera la ejecución del programa. Uno dice, oiga, pero ¿cómo así si yo hice una consignación? ¿Por qué el contador está en 1? No está en 1.
¿cierto? Y aquí abajo me está diciendo que esperaba 1, pero fue 0. Dice, vea, tan raro. Bueno, miremos entonces, ahí es donde dice, bueno, si hay un problema, uno sabe dónde está el problema. Entonces dice, pues estás en el método que estoy probando, que sería aquí, en la consignación. Dice, ah, claro, es que lo que pasa es que estoy incrementando es el de los retiros. Sí, efectivamente. Entonces, acá dice consignment más. Entonces se hizo el ajuste, ejecutamos ahora nuevamente nuestras pruebas y en este caso ya son satisfactorias. Digamos que vamos a hacer otra consignación. En este caso, vamos a consignarle 1.000.000 de pesos y ahora el saldo debe estar en 1.900.000, ¿cierto? Estaba en 900, le consigno 1.000.000, entonces ahora debe estar en 1.900.000 y el contador de consignaciones debe estar en 2. Entonces coloquemos acá que ahora espero un 2. Efectivamente, digamos, las pruebas son satisfactorias. Ahora, las transferencias. Eh, Cada caso de prueba es independiente, es decir, que lo que se haga aquí en test with Traps no afecta lo de test consign, ¿sí? Cada caso de prueba es independiente. Entonces vamos ahora a realizar las pruebas para la transferencia. Entonces en este caso invocamos setup. Nuevamente la cuenta 1 el saldo está en 500 y la cuenta 2 en 780. Entonces vamos a hacer una transferencia de la cuenta 2 para la cuenta 1 de 280.000 pesos. O sea, se van a invertir los saldos, porque al restarle los 280 a la cuenta 2, el saldo debería quedar en 500, y al sumarlos a la cuenta 1, el saldo debería quedar en 780. Pero pronto, para evitar confusiones, más bien transfiramos de la cuenta 1 200.000 pesos a la cuenta 2. Entonces, hacer true, recuerden que retorna verdadero, entonces sé que se puede hacer la transferencia, se supone, entonces la cuenta origen sería la cuenta 1.transfer, el destino es la cuenta 2 y el valor, entonces dijimos que 200.000 pesos. Iremos a ver al ejecutar pruebas. Entonces me retorna verdadero indicando que pues que efectivamente se hizo la transferencia. Ahora, miremos los saldos. Entonces, digamos, cuenta 1 se le restarían 200.000 pesos, por lo tanto el saldo estaría en 300.000 pesos. Entonces eso es lo que espero. Y actual entonces, punto tráigame el residuo o el saldo. Y de una vez la cuenta 2 estaba en 780, le transferí 200.000 pesos, ahora está en 980.000 pesos. Ejecutamos las pruebas y son satisfactorias. Entonces uno diría, ah bueno, la lógica está bien. Ahora una transferencia que no se pueda. Entonces tengo de saldo en la cuenta 1 300 con un salario o más bien un residuo mínimo de 50.000. Solamente puedo transferir 250.000 pesos. Es decir, que 280.000 pesos no los podría transferir. ¿Sí? Digamos, voy a copiar esto. Digo que voy a transferir 280.000 pesos de la cuenta 1 a la cuenta 2. Eso me debe retornar false. Entonces debo hacerlo con hacer false. Efectivamente, la prueba satisfactoria no se pudo realizar la transferencia
y nuevamente los saldos no deben de haber cambiado. Entonces voy a copiar estas líneas, las pego acá y listo. Ahora nos quedaría por probar la edad de las cuentas. Entonces la cuenta 1, la edad estaría en, fue agosto 25, se abrió en 2010, todavía no ha cumplido los 10 años, debería estar en 9 años. Entonces vamos a hacer un caso de prueba. Invocamos el escenario y hacemos un hacer equals, espero 9, cuando de la cuenta 1 llamo el método que me traiga la edad. Acá tengo un error, listo, ejecutamos la clase de pruebas y efectivamente es 9. Ahora, espero 4, todavía no se ha cumplido, para la cuenta 2. Ahora, es posible que, como les comentaba, hoy es 11 de abril, después del 30 de abril, pues ya ahí sí esta prueba empezaría a fallar y pues habría que cambiar el valor 4 por 5. Esto sería en cuanto, digamos, a Eclipse. Pues las clases las tengo codificadas ya en los otros editores para ahorrar tiempo, porque el objetivo de las pruebas, ahora como esto ya está entendido, pues igual podría copiar esto mismo para allá, pero vamos a mirar es cómo es el proceso. Entonces pasemos a la parte de NetBeans. Acá tenemos la cuenta, tenemos el modelo, la clase, ¿sí? De una vez vamos a arreglarle aquí en la consignación, consignments más, y de resto pues está igual. Crear las clases, digamos, los casos de prueba acá o las clases de prueba de pronto, pues personalmente a mí me parece más fácil. Que simplemente en la clase hago un clic derecho y acá en herramientas selecciono la opción que dice crear, actualizar, pues casos de prueba o test. Acá podría, digamos, seleccionar qué métodos quiero, o más bien qué métodos me va a generar, pero dejemos esto por defecto. Y, ok, no más, ¿qué cambios ha habido? Que él ha generado aquí, digamos, un paquete en test package que no existía, pues no lo probé, pero no existía. Y dentro de model colocó la clase de pruebas. Entonces observemos que, pues que esto me sirve, digamos, lo que tengo acá me serviría. O sea, aquí todo esto lo voy a pegar acá. Y acá hay unos errores del Gregorian Calendar. No hay más errores de sintaxis. Ahora, ¿qué sucede al ejecutar las pruebas? Obviamente al ejecutar acá me dio error porque esto no es una clase de aplicación. Entonces luego es con clic derecho y le digo test file. El resultado es el mismo. Entonces todos los tests han sido pasados. Ahora miremos si un test falla. Digamos que aquí espero 43. Entonces de esta manera obtengo que el test falló, ¿sí? Me dice que 3 pasados y uno que hubo fallo. Eso sería NetBeans. En las nuevas versiones del NetBeans, los proyectos de Java son proyectos que utilizan Maven. Maven es el gestor de las dependencias. En este caso, pues el Maven lo que hizo fue que acá colocó las variables, o no las variables, sino las librerías necesarias para el framework correspondiente, que es JUnit. Eso sería en Eclipse, o sea, aquí pues a mí me parece que es más sencillo. Ahora, miremos cómo sería en el editor Intel IDEA, que es un editor de una empresa JetBrains, que en la actualidad se están utilizando mucho todos los editores de, digamos, como de esta empresa, porque tiene editores para
para C, C++, para Python, para web, para PHP. En el caso del editor para Java es el Intel IDEA. Igual pues acá tengo ya la clase, ¿sí? En src tengo el paquete, tengo la clase con el mismo error, ¿cierto? Aquí en la consignación, entonces es consign más. Aquí para crear las pruebas, lo que tengo es que crear una carpeta, ¿sí? Entonces en clic derecho en el proyecto, la voy a llamar test y ya está marcada como de pruebas, está en verde, pero si no, en colorcito verde, tendríamos que marcarla como una clase de pruebas que se hace acá de esta manera. Entonces acá con el clic derecho hay una opción que en este momento no la veo, no la veo. Ah, ya. Marcar el directorio como. Entonces lo que haría es marcarla como source test root. Pues este ejemplo lo había probado acá, por lo tanto, al crearla, él ya la tomó como la clase donde, o más bien el directorio donde van a estar alojadas las clases de las pruebas unitarias. Pero en el caso de que sea un proyecto desde el principio nuevo, pues tendrían que hacer un clic derecho y marcarla como un test source root. ¿Listo? Una vez que hayan hecho eso, pues puedo ubicarme acá en el encabezado y pulsar opción enter. No me dio la opción que esperaba. Así, acá está, crear pruebas, ¿sí? Crear la clase de pruebas. En el cuadro de diálogo me dice cuál es la librería, ¿sí? Me dice que no existe, acá la puedo seleccionar con el fix. O también podría utilizar la combinación de teclas para Mac, Command Shift T. Me dice crear nuevo test, obtengo lo mismo. Y para Windows, pues lo pueden hacer con Alt Enter en el encabezado de la página, Alt Enter, o dentro de la clase con Control Shift más T. En este caso, pues voy a decirle que voy a usar esa librería. Y observemos que acá en test él me creó un paquete model y dentro me creó la clase account test. Y además de eso me creó la carpeta para contener las librerías del framework correspondiente. Igual, entonces aquí voy a pegarle el código, ¿sí? De las pruebas. Por acá me está dando unos errores de sintaxis. Dice que no puede resolver test. También debe haber problemas con lo del Gregorian Calendar. No me automatiza para hacer el import, lo va a hacer manual. Y miremos lo del test, a ver, claro, tenemos unos problemas dice calendar tampoco. Entonces vamos a importar aquí calendar. Para el test, pues debería ser acá, digamos, en este import debería no tener ese problema. Miremos a ver qué pasa cuando ejecuto. No. Es una anotación que es necesaria, pero por ahora la voy a borrar a ver qué sucede. ¿Y qué pasa cuando ejecuto? Bueno, definitivamente necesito esa anotación, pero entonces debe haber debe ser a través de un import. A ver, esta vez sí me lo tomó. Bueno, es extraño. Pero lo importante es que nos funcione. Ejecutamos.
y ahí obtengo el mismo resultado. Las pruebas son satisfactorias, ahí me da los test. Ahora miremos cuando falla algo. Entonces igual voy a ejecutar. Entonces me dice test consync satisfactorio, test gate egg falló, test withdraw satisfactorio y test transfer satisfactorio. Entonces esto es lo relacionado con las pruebas unitarias utilizando lenguaje Java. La demostración se ha realizado pues para 3 editores. Espero que sea de utilidad y pues nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.